Ok, ok. Entonces, bueno, ya les hemos dicho, Torico Velarde está súper, súper rápido. Y todavía Culi, que de no se les va a mandar su parte de la asesoría, entonces esto se ve muy, muy rápido. Yo creo que ni una hora nos vamos a tardar. Pero bueno, ya para ir empezando, vamos a hablar ahora de mecanismos inmunológicos, que onda, de que cómo es como tal la respuesta ya inmunitaria per se a los distintos patógenos. Y vamos a empezar primero con bacterias intra y extracelulares. ¿Ok? Entonces, hablando así como en general de inmunidades a patógenos en específico, pues bueno, sabemos que una infección pues va a conllevar una respuesta típica, ¿ok? Que esta respuesta va a ser, pues claro, eliminar el microbio y formar linfocitos de memoria para que en caso de que vuelva a aparecer en el cuerpo, pues bueno, el sistema inmune ya tenga una respuesta más rápida, más efectiva, ¿ok? Y tenemos en cuenta que la respuesta innata y la adaptativa obviamente pues se unen para actuar. La innata ya sabemos, siempre va a actuar primero, va a estar ahí, pase lo que pase, siempre está ahí, es como la constante. Y luego tenemos nuestra adaptativa, que bueno, es la segunda respuesta, que ya sabemos, viene más específica, un poquito más, por así decirlo, efectiva y con la capacidad de hacer memoria, ¿ok? Otra de las capacidades importantes. Además, también, pues claro, prolongada. Ok, entonces cada patógeno ya les mencionaba, requiere una respuesta distinta. Yo no reacciono igual a la tuberculosis a como voy a reaccionar contra un hongo, dígase, no sé, una cándida, un aspergillus. Ok, no reacciona igual. Por ende, el sistema inmune evolucionó para poder desarrollar una respuesta específica a cada patógeno específico. Ok, pero los microbios también tienen estas capacidades. Ok, los microbios también son seres vivos, a lo mejor como no los vemos tan claro como un animal tan tangible como pueden ser, no sé, un perro, un gato, una paloma. Ok, a lo mejor como que no nos cae en cuenta que son seres vivos que también han pasado por un proceso evolutivo de años y años. Ok, y lo podemos ver claro, por ejemplo, en lo que es la resistencia a los antibióticos. Una bacteria de hace, no sé, 20, 50 años seguramente la matabas con ampicilina y yo creo que es ahora. Hoy en día, pues ya saben que existen resistencias a muchísimos tipos, incluso a las dichosas o así temidas, las bacterias tan resistentes. Ok, todo es porque, por lo mismo, tanto nuestro cuerpo como, disculpe, tanto nuestro cuerpo como las bacterias o los patógenos han pasado por un proceso y una carrera armamentística evolutiva, en el sentido de que pues se desarrollan cada uno para superarse al otro. Ok, si los patógenos desarrollaron cápsulas para que no se puedan detectar, no se puedan fagocitar, ok, el sistema inmune ¿qué hace? Desarrolla opsoninas, desarrolla anticuerpos, ok, el complemento. ¿Para qué? Para contrarrestar pues esos mecanismos, ok. ¿Y qué pasa? Cuando el sistema inmune se queda atrás en esta carga armamentística, pues bueno, no puede erradicar la infección y por lo general se vuelve recurrente, ok. Igualmente, cuando ya hay un defecto en el sistema inmune, pues puede ser de una forma hereditaria o adquirida, pues claro que vamos a estar predispuestos a las infecciones. Casos típicos que nos pueden provocar esta inmunosupresión, pues bueno, sabemos, por ejemplo, muy claro el VIH, que creo que pues lo que tendrán más presente ahorita por su reto y todo lo que ven en microbiota patógena. Pero también tenemos, por ejemplo, inmunosupresión terapéutica en el mismo tratamiento que puede ser de enfermedades autoinmunes o deficiencias hereditarias, como van a ver más adelante también, defectos en las integrinas, proteínas de adherencia de los glucositos o del endotelio que no permiten la migración correcta de los glucositos, pues claro, se manifiestan como, pues, quieran o no, es una inmunodeficiencia. Y de ese hay bastantes tipos. También puede ser que pues, los microorganismos tienen la capacidad de permanecer latentes en el cuerpo. ¿Ok? Que pueden, no son eliminados, pero se controlan. Y una vez que bajan las defensas, pueden aprovechar para atacar. Aquí el ejemplo más típico, yo creo que más sencillo de todos, siempre es la tuberculosis. ¿Por qué? Porque podemos tener nosotros una tuberculosis, inactiva, quiescente, latente, ¿ok? Que no está como tal, pues sí, en un proceso activo de replicación y reproducción de los bacilos, pero pues si le das la oportunidad y llega el momento en el que nuestro sistema inmune se deprime lo suficiente, la tuberculosis pues simplemente pues retoma su ciclo y se empieza a descontrolar. Ok. También por todo esto que ya les mencionaba, sobre todo de la capacidad del sistema inmune de tener una respuesta prolongada y de memoria, en el caso de la inmunidad adaptativa, también lo podemos utilizar pues como pruebas para detectar microorganismos en sangre. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con los anticuerpos. Ya sabemos que la IgM es como la que se le asocia una reacción más rápida, ¿ok? Más inmediata, pero también sabemos que no es como que tampoco tan efectiva, ¿ok? Pero también por lo mismo sabemos que nos da un indicio de que es una infección reciente. Caso contrario con la IgG. Ok, la IgG nos va a implicar que ya hubo todo un proceso, este, pues sí, inmune previo, ok, una infección pasada, en el cual, pues claro, ok, se captó el antígeno, se presentó, ok, se activaron los CD4, que se desactivaron los linfocitos B,
los linfocitos B se hicieron plasmáticos y se formaron linfocitos B de memoria, que formaron los anticuerpos específicos para el patógeno que estemos buscando. Igualmente también se pueden detectar por ciertas cuestiones como liberación de citocinas, como puede ser el interferón gamma, pero lo más típico es que se topen precisamente con pruebas de anticuerpos. Un caso muy típico en el que van a ver esto es sobre todo en sexto semestre, cuando lleguen a digestivo, en muchos ejercicios de hepatitis B, en general como que deja tu digestivo, estudiando para el linfoma y todo eso, les encanta ponerte preguntas puede ser de cualquier patógeno, pero en específico hepatitis B, les hacen preguntas relacionadas a, ok, de acuerdo al patrón de las inmunoglobulinas en suero, este paciente ya tuvo, si te preguntas si ya tuvo o está teniendo apenas una infección por hepatitis B. Ok, entonces, por ejemplo, digamos que hay, claro que unos pormenores en todo este proceso, pero generalmente, pues nosotros si viéramos una IgM antihepatitis B, pues diríamos, bueno, es una infección reciente, ok, más bien puede ser que esté activa. Pero si, por ejemplo, ahora vemos el caso de que la IgG antihepatitis B ya está formada, pues podríamos decir generalmente que pues ya hubo una infección previa. Ok, por ponerles un ejemplo práctico, pero no se apuren al menos para fines de exámenes y su materia, no se tienen que saber todo eso, solamente les estoy dando el dato. Ok, ahora ya vamos a hablar de bacterias extracelulares, pero hasta acá, dudas, preguntas, todo bien. Yo sé que fue poquito, pero está bien. Ok, si tienen dudas, preguntas, me detienen tontito. Entonces, les decía, hablando de las bacterias extracelulares, pues bueno, sabemos que son aquellas que se replican fuera de las células, que tienen su ciclo de vida externos a las células. ¿Ok? Es decir, en la sangre, tejidos, órganos, mucosas. ¿Ok? Todos esos lugares las podemos encontrar. Y pues son las patologías asociadas a dos mecanismos en general. Por inflamación, ¿ok? Que lleva a daño tisular o por formación de toxinas. ¿Ok? Podemos dividir también las toxinas en dos tipos. Las típicas endotoxinas, ¿ok? Que el ejemplo más clásico aquí es el lipopolisacáride en los gram negativos. ¿Ok? ¿Qué esto qué va a hacer? Pues va a activar macrófagos, liberar citocinas que conducen al daño. Porque como sabrán, pues también el lipopolisacárido puede actuar como este tipo de superantígeno, si mal no recuerdo. Y pues por lo mismo nos puede provocar una tormenta de citocinas y se puede hacer un show muy gordo con todo ese problema. ¿Ok? Y lo tenemos las exotoxinas, ¿ok? Que estos van a funcionar de una forma quizá como más secretada, un poco más directa, si lo quieren ver. Y estas por lo general, pues, destruyen las células, ¿ok? Por distintos métodos. Por ejemplo, en el caso de la toxina ictérica, pues, bueno, reduce la síntesis de proteínas. La colérica, que creo que es la que tendrán ahorita más fresca por microbiota patógeno, que ya sabrán, ¿ok? Altera el transporte de sodio, por ende el agua, ¿ok? Y pues nos provoca esta diarrea en agua de arroz, ¿no? Luego la tetánica, ¿ok? Que nos va a interferir con la transmisión neuronal. Y el carbunco en general pues va a reducir lo que son señales bioquímicas pues en general. ¿Ok? ¿Cómo va a responder a esto la inmunidad innata? ¿Ok? Pues es una combinación de fagocitosis, complemento, inflamación. ¿Ok? Es la combinación ganadora de la inmunidad innata. La inflamación, como ya sabemos, pues va a reclutar neutrófilos y macrófagos. Todos vienen de la circulación. ¿Ok? Y a su vez, las células dendríticas y macrófagos ya residentes del mismo tejido van a liberar las citocinas que faciliten y estimulen dicha migración. ¿Ok? Lo que ya hemos visto todo este curso. Interleucina 1, 6, 12, interferón, todo eso. ¿Ok? Y los fagocitos reclutados, una vez llegando al sitio de infección, pues se van a activar por los PAMs. ¿Ok? Por los patrones moleculares asociados a patógenos que ya conocemos y que ya están ahí en el tejido. ¿Ok? Esto ya sabemos que lo van a hacer con sus TLR, receptores de manosa, scavenger, los que tú quieras. Y con eso van a poder ayudar tanto al reconocimiento como a la fagocitosis. ¿Ok? Y si están opsonizados, pues todavía más fácil. ¿Por qué? Porque pueden utilizar todo lo que es la vía del complemento también. ¿Ok? Y la principal forma de destrucción va a ser con el uso de los fagolisosomas. Que recuerdo que el fagolisosoma es, ok, yo fagocito el patógeno en mi fagosoma y lo uno con un lisosoma de la célula. ¿Ok? Formamos el fagolisosoma y ahora sí deshacemos el patógeno. ¿Ok? Ya les decía también, la activación del complemento obviamente también es súper importante en este caso, ya sea por la vía alternativa o por la de las lectinas, o si es el caso, pues que hay anticuerpos ya formados, lo mismo podemos hacer, utilizar la vía clásica. Y todo esto nos va a llevar, ya sabemos, a la opsonización para mejorar la fagocitosis.
Aparte de esto, pues también liberar productos que estimulan la inflamación, el reclutamiento, más fagocitos y obviamente la capacidad de destruir con Numac. Pero si recordamos, pues también tenemos las anafilotoxinas C3A, C5A, que lo mismo, solamente hacen como una retroalimentación positiva a todo el proceso inflamatorio, que nos van a ayudar a traer más leucos, tanto neutros como monocitos que se harán macrófagos. Ok. Eso fue inmunidad innata. Ahora hablemos de inmunidad adaptativa. Ok, si se acuerdan, pues bueno, la respuesta celular y humoral va a ayudar tanto a eliminar como a neutralizar, pues bueno, microorganismos. Y la respuesta principalmente en el caso de las bacterias extracelulares va a ser por los linfocitos TH17, ¿ok? Que esto ¿cómo lo van a hacer? Con las interleucinas IL-17, ¿ok? Que ya sabemos, estimula la vía del NF-kappa beta que se traduce otra vez, inflamación y reclutamiento, aparte de todo lo que es traer sustancias antimicrobianas también de la sangre. Y luego la IL-22, que si se acuerdan también, era una citocina como de capacidad, pues principalmente defensiva, ¿ok? Que interfiere más que nada en lo que pues son la barrera epitelial. Pero también va a promover que se liberen péptidos antimicrobianos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí como que es también, ya con el TH17, pues podemos decir que subimos como el ataque, como la defensa del sistema inmune. ¿Ok? Ataque por el lado del NF-kappa beta, ¿ok? Que nos induce una mayor inflamación y aumentamos un poco la defensa en el sentido de que, pues, ok, la IL-22 nos da, aparte de la integridad de barreras que haga escudo en contra de cualquier otro patógeno que quiera venir de fuera, también a lo que ya está ahí, pues, bueno, libera más péptidos antimicrobianos. ¿Ok? Bueno, las bacterias extracelulares van a contar con distintos tipos de antígeno, con polisacáridos, ¿ok? Que creo que es como que el que tenemos presente, que pues sí pueden formar anticuerpos, pero no van a activar a los linfocitos T, ¿ok? Esto es importante en caso de bacterias encapsuladas, como pueden ser la Neisseria o el Strep pneumo, ¿ok? Y esto también es sumamente relevante en pacientes sin vaso o con daño en el mismo, que tengan una asplenia funcional, le dice. Y esto los va a hacer más susceptibles a infecciones de encapsulados recurrentes, que ahorita voy a volver a eso. Y bueno, volviendo a hablar de los antígenos, tenemos también los antígenos proteicos, que estos pues permiten que ocurre lo que es el cambio de isotipo y también tienen una mayor afinidad. Creo que también permiten que se diferencien los linfocitos T a linfocitos TH17. Pero también puede ser el caso de que a lo mejor pacientes con defectos en los TH17 o anticuerpos contra la IL-17, es decir, que estén formando por X o Y razón anticuerpos en contra de esta interleucina, pues bueno, van a ser los más susceptibles a infecciones y abscesos cutáneos, pues por lo mismo, porque no tienen esa capacidad de responder por el lado adaptativo con los TH17. Y bueno, como ya sabemos, los anticuerpos aquí también pues, juegan un rol súper importante en lo que es neutralizar, opsonizar y activar el complemento. Que por cierto, aquí les puse más o menos una distinción entre qué hace, o más bien qué tipos de anticuerpos tienen la capacidad de hacer tal o cual cosa. Ok, en el caso de neutralizar, pues bueno, eso lo van a hacer las IgG, IgM e IgA para opsonizar la IgG1 y la IgG3. Y para activar el complemento, estas mismas, la IgG1, IgG3 más la IgM. Y bueno, ahorita nomás para volver al punto de los pacientes con daño en el vaso o sin vaso. Ok, esto los hace susceptibles a las infecciones de encapsulados recurrentes. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hace es que, ok, nosotros tenemos un encapsulado, lo marcamos con los anticuerpos, lo opsonizamos, lo que tú quieras, y una vez llegan al vaso es donde más o menos es como el paso final para ser destruidos del todo. Entonces, ¿qué pasa si la persona no tiene un vaso funcional o ya de plano no lo tiene? Pues simplemente no es como que no se terminan de eliminar y de depurar del todo, pues estas bacterias encapsuladas. Entonces, de ahí mismo, las infecciones de este tipo de patógenos, pues puedan ser más recurrentes. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco del efecto lesivo de la respuesta. Ya sabemos que, pues, todo este proceso inflamatorio, pues, no es de gratis. O sea, las células adyacentes y de los propios tejidos, donde ocurre la respuesta inmune, también lo resienten bastante. ¿Ok? Entonces, pues se decimos que hay consecuencias lesivas, ¿ok? Que estas mismas también, pues pueden causar, aparte de la misma inflamación, pueden llevar a la septicemia, ¿ok? Y pues bueno, en esto principalmente, pues son por reacciones de los neutrófilos y los macrófagos, ¿ok? Que causan daño por ROS y enzimas lisosómicas. Aparte de también, pues bueno, aunque las reacciones inflamatorias pueden ser autolimitadas, si la regulación falla, pues ahí es cuando empezamos a presentar problemas ya mayores, como puede ser a lo mejor una tormenta de citocinas o la septicemia, un choque séptico.
Y todo esto, les digo, se puede dar por el ROS y las enzimas lososómicas, porque si bien ya sabemos que generalmente todo este proceso, ok, de la fagocitosis, que el fagolisosoma se une todo dentro de la célula, sí, ok, esa es una cosa, pero también recordemos que puede ser que a lo mejor los neutrófilos cuando mueren, pues obviamente liberan todo lo que tengan dentro. Entre todo lo que tienen dentro, obviamente tienen estas enzimas pues degradatorias, todo lo que es el ambiente ácido de los liosomas se libera igualmente. O puede ser que incluso sin que el neutrófilo se reviente como tal, sino que incluso pues pueden externar estos mismos componentes a lo que es la matriz extracelular y por ende causar daño a las células que estén ahí de paso. Entonces, bueno, obviamente esto es una pues consecuencia patológica de las infecciones. Y pues bueno, ya sabemos que la primera fase pues va a consistir en una activación, ¿ok? De los microorganismos. Y esto puede ser causado también por una tormenta de citocinas, ¿ok? Ya les decía, por la IL-1, la IL-16, el TNF-alfa, que como ya sabemos, pues se va a manifestar con alteraciones en la perfusión, coagulación y pues obviamente función de varios órganos. Y aquí ya les decía que nos puede provocar un choque séptico, que sería pues ya un colapso circulatorio por un exceso de componentes inflamatorios. Ok, porque recordemos que los mismos componentes estos inflamatorios, dígase interleucinas, dígase anafilotoxinas, nos causan vasodilatación. Ok, pero llega un punto en el que la vasodilatación es tal que pues empieza a jugar la sangre al espacio intracelular y ya no estamos teniendo pues una perfusión correcta. De ahí es como cuando llegamos ahora sí a lo que sería pues la sepsis. Ok, que aquí más o menos les pongo pues qué onda, cómo está el cuadro, pero según yo no les preguntan tan clavado de esto ahorita en el bloque. Creo que en su temario de microbiota patógena sí les habían sumado este tema para la materia, pero no tanto para el bloque. Pero no, igual aquí se los menciono. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de los superantígenos. Ok, sabemos que normalmente un antígeno específico va a activar a un 2 a 3% de los linfocitos T. Ok, y si sabemos que con un 2 a 3% de los linfocitos T, pues a veces nos podemos sentir mal. Ok, si nos podemos sentir, pues ya saben, con fiebre, cansados. Ok, todo ese cuadro a lo mejor como del pródromo típico o así ese malestar. Ok, ese malestar nos ocurre con un 2 a 3%. ¿Qué pasa? Que un superantígeno pues va a activar hasta un 20-25%. O sea, 10 veces más de lo que generalmente se activa en una respuesta normal. De ahí es que sean tan peligrosos estos tipos de antígenos y que nos van a provocar la tormenta citocínica o tormenta de citocinas, que se manifiesta como tal pues en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Que pues básicamente pues podría venir a ser la sepsis. Y bueno, ahora hablando de efectos lesivos un poco ya más como posteriores a la respuesta, no tanto como que durante, como puede ser la sepsis o este shock distributivo, sino que pues ya son más bien postinfecciosos. ¿Ok? Tenemos principalmente pues dos ejemplos muy claros. La fiebre reumática, que creo que ya lo hablaba un poquito Júlica y ese. ¿Ok? Que pues es una secuela de la infección laringe por strep pneumoniae, o bueno, que diga, sí, cualquier patógeno es típicamente estreptococo, ¿ok? Y esto se manifiesta por una hipersensibilidad de tipo 2 que creo que sí, no sé si la hemos visto aquí en Inmuno, pero no sé si los que vengan de Histo, en Histo me acuerdo que se los enseñan, pero si no es tan familiarizado con las hipersensibilidades. Una hipersensibilidad de tipo 2 quiere decir que es una hipersensibilidad causada por anticuerpos, ¿ok? En este caso, típicamente un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ok, pero ¿cuál es la importancia o a qué viene todo esto de los anticuerpos? ¿Qué pasa? Que los anticuerpos van a hacer una reacción cruzada contra proteínas cardíacas que se pueden manifestar como endo y miocarditis. ¿Pero por qué van a hacer reacción cruzada? Porque típicamente los antígenos que se toman del estreptococo para formar los anticuerpos tienen cierto parecido justamente a las proteínas cardíacas que vamos a encontrar tanto en el endocardio como en el miocardio. Entonces, estos anticuerpos se van a quedar por ahí circulantes, llegan a estos tejidos y se unen como si fueran el patógeno. Entonces, van a provocar la respuesta inflamatoria propia que harían contra ese patógeno. Entonces, de ahí se provoca el daño y ya se manifiesta como la fiebre reumática. Y un caso muy parecido en el de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Es muy parecido. Es una secuela, una infección cutánea o laringe, pero aquí es una hipersensibilidad de tipo 3. Le decimos tipo 3 porque aquí ya no es solo el anticuerpo, sino que es un complejo. Es el antígeno más el anticuerpo.
¿ok? El anticuerpo que formamos y el antígeno están unidos entre sí, pues típicamente por el estreptococo. Entonces, estos complejos antígeno-anticuerpo están libres en la circulación y acaban por llegar a los glomérulos. ¿Ok? Y ahí en los glomérulos es donde van a iniciar pues esta inflamación, este proceso inflamatorio que se va a manifestar con una nefritis, que a su vez típicamente se ve como un síndrome nefrótico, que no se tiene que saber ahorita el cuadro ni distinguirlo, pero pues un síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria con ciertos niveles, hematuria muy típicamente, la hipertensión y elevación aparte del BUN y la creatinina. Lo mismo, no se tiene que saber de que todo lo que implica cada una de las enfermedades, pero sí saber pues más o menos así un poquito lo que es la fisiopato en este caso y pues sí, a qué se les asocia. Que pues bueno, está muy fácil. ¿Cuál es el patógeno que se les asocia? Les digo, este poco beta hemolítico del grupo A y recordar pues qué mecanismo de hipersensibilidad actúa en cada uno. La fiebre reumática es tipo 2, ¿por qué? Porque es solo el anticuerpo. Y la postestreptocócica, ok, es hipersensibilidad tipo 3 porque es un complejo de antígeno y anticuerpo. Ok, ya para ir acabando con bacterias extracelulares, la evasión inmunitaria, ok, los mecanismos que tienen las bacterias típicamente para realizar todo este proceso de evasión. Ok, las cápsulas ricas en polisacáridos ya lo sabemos. Ok, estas cápsulas dificultan la fagocitosis, entonces, pues bueno, es más difícil que el sistema inmune se las pueda tragar, pues sí, por así decirlo. Luego tenemos también cápsulas con ácido ciálico, ok, que bloquean el complemento y la vía alternativa, ok, que no los puedan opsonizar. Ok, porque típicamente justamente lo que puedes hacer con una cápsula de polisacárido es opsonizarlo. Pero si la cápsula tiene ácido ciálico, pues el complemento no lo puede reconocer, entonces no se va a unir y no se va a opsonizar. Luego también tenemos cambios de glucosidasas, ok, que pueden alterar y evitar la misma respuesta al antígeno. Luego tenemos, por ejemplo, liberación del antígeno en ampollas que alejen a los anticuerpos, pues, en cierto modo. Y también otro típico es la variación génica de los antígenos, como pueden ser las pilinas, que pueden evadir algunos receptores, como ese típico del TLR5, que bueno, así por ejemplo, pues podemos ver a lo mejor en el E. coli, el gonococo, pero tampoco es que se tenga que saber específicamente en qué bacterias se ve cada uno de estos mecanismos. Al menos no para inmuno, a lo mejor en microbiota. Y ya por último, pues tenemos también la captación de ROS, ¿ok? Que si los patógenos catalasa positivo, seasa positivo, todos esos que interactúan y pues sí, captan o inhiben lo que son los ROS. Y bueno, acá acabamos con bacterias extracelulares. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Mm. Va. Entonces, sí, con bacterias intracelulares. Ok, entonces, caso contrario, las extracelulares, como ya podrán intuir por el nombre, estas van a sobrevivir y replicarse, tener todo su ciclo de vida, principalmente dentro de las células. ¿Ok? Y una vez dentro, pues ya no pueden ser captadas por anticuerpos. Entonces, ya es por sí solo un factor, como por así decirlo, de virulencia o de evasión importante. ¿Ok? Entonces van a depender principalmente de la inmunidad celular, ya no tanto, por ejemplo, lo que podrían hacer, o lo que podrían ayudar lo que son los T-helpers. ¿Ok? Y también requieren actividades fagocitos para que la destruyan al ser ingerido igualmente. ¿Ok? En caso de que se infecten, pues, células no fagocíticas, aquí es donde principalmente actúan los CD8, pero como veíamos ayer, mientras no están activos los CD8 en lo que llegan pues, sí, a combatir esta infección intracelular, los que van a actuar, pues, van a ser normalmente los NKs. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí, por decirles algunos intracelulares, les pongo aquí esta mnemotecnia de los que deberían conocer. Ok, tenemos, los ricos viven con casa buena. Ok, los ricos nos referimos a riqueza, los vivos, los que viven, o los virus con Coxiella, casa, clamidia, más o menos ahí. Y casa buena, pero recordando un poco lo que después es la bacteria Brucella. Sí, y aquí les quise poner algunas, así como, pues sí, laminillas, pero tampoco se crean que es esto nada de materia de histo ni de pato, nomás como para que los tengan así en mente. Ok, hablemos de la inmunidad innata. Ya les mencionaba que, pues bueno, los fagocitos pueden ingerir estas bacterias intracelulares, pero típicamente son resistentes a la degradación. Ok, el ADN bacteriano y los nucleótidos cíclicos que tienen pues sí, estas bacterias pueden activar la vía STING e iniciar todo lo que es la liberación de interferón 1
¿ok? Pero también, típicamente las células infectadas pues van a expresar ligandos para los NK, ¿ok? Y también, como ya sabemos, el interferón gamma igualmente va a activar a los macrófagos para que eliminen las bacterias, ¿ok? Entonces, ahí, dije los macrófagos. El interferón gamma de los NK va a activar a los macrófagos, corrijo. Ok, entonces aquí como que los que van a actuar principalmente del lado innato van a ser estos dos, el NK y fagocitos, que yo asesoré más bien a macrófagos, pero podemos meter aquí también a los neutros, que van a ser las células encargadas de lidiar con todo este proceso. ¿Ok? Porque lo podemos ver así. O sea, la célula se infecta, va a expresar ligandos, ¿ok? Propios para el NK. Llega el NK, se activa y por su misma activación ya sabemos que tiene que liberar interferón gamma. El interferón gamma activa los macrófagos por la vía clásica. ¿Ok? Aquellos macrófagos que ya hayan consumido parte de los patógenos o bacterias en este caso que hayan alcanzado a captar, pues bueno, al activarse, pues son más capaces o tienen una mayor potencia y pueden degradar las bacterias que hayan captado. Mismo caso con los neutrófilos también, ya captan a las bacterias y las destruyen sin tanto show. Ahora, hablando de la inmunidad adaptativa, pues bueno, tenemos los CD4, ok, que ahora se van a diferenciar, en vez del TH17, se van a diferenciar en un TH1, porque como ya sabemos, los TH1 reaccionan principalmente para lo que son patógenos intracelulares, díganse virus o bacterias, incluso creo que parásitos, pero bueno, aquí estamos hablando específicamente de las bacterias intracelulares. Ok, sabemos que se activan principalmente por la IL-12 y van a activar lo que ya sabemos, y dar órdenes a los macrófagos pues también, tanto como las células dendríticas, pues bueno, la activación y el poder terminar de matar a los patógenos, porque recordemos que igualmente los TH1 tienen la capacidad de activar macrófagos no solo con el interferón gamma, sino con la reacción CD40 y CD40 ligando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una diferenciación de IL-12, pues justamente pues tenemos una respuesta TH1 deficiente y por ende es más fácil que proliferen bacterias intracelulares. Típico ejemplo, como ya sabemos, la tuberculosis o las micobacterias. Ok. También, aparte de esto, ciertas bacterias pueden escapar del fagolisosoma y aquí cuando esto sucede ya es necesario que intervenga un linfocito CD8. ¿Por qué? Porque pues, ok, la célula ya no puede defenderse por sus propios mecanismos. Entonces, ¿qué le queda? Que llegue el CD8 y la reviente. Y pues en el proceso matando al patógeno intracelular. Y bueno, un ejemplo típico de esto pues puede ser la listeria. Ok, aquí les puse el memecito pero también sobre todo aquí la figurita de lavas. Ok, que tenemos nuestro macrófago, ok, ya tiene esta bacteria fagocitada. Ok, vemos que ya se escapó parte de ella, pero bueno, no pasa nada. Llega el CD4 y dice, ¿sabes qué? CD40 y CD40 ligando, súmale que le agarró un poco de interferón gamma por ahí suelto el macrófago y ahora queda activo. Muy bien, está activo, puede deshacerse de las bacterias que estén ya dentro del favorizosoma, como se ve aquí. Pero si se fijan, pues todavía tiene ciertas bacterias libres en el citoplasma. Y lo que les decía, en este proceso, pues bueno, ya es cuestión de que llegue el CD8 y ¿sabes qué? Pues bueno, lo lamento mucho, cumpliste con tu trabajo, pero te tengo que eliminar. Mata al macrófago y ahora sí, ya no quedan, pues bacterias intracelulares vivas como tal. Ok, mecanismos de resistencia. Pues bueno, ya mencionamos mucho esto. Pues bacterias resistentes a la fagocitosis que pueden hacer infecciones persistentes. Ok, pueden llevar también a lo que es la hipersensibilidad retardada. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? Que es una activación crónica tanto de linfocitos T como de macrófagos, que cómo se va a manifestar con la formación de granulomas para encapsular la infección, pero que igualmente también esto, por todo lo que implica, pues provoca daño por necrosis y por fibrosis. Creo que en esto lo ven un poco más pues a detalle, pero pues es básicamente esta figurita que les puse aquí. ¿Ok? Tenemos como todo este cercado de linfocitos, ¿ok? Por parte de la inflamación crónica, más aparte cúmulos de macrófagos que van a formarnos estas células gigantes multinucleadas y obviamente pues los fagocitos propios, ¿no? Que ya conocemos aquí, puede a lo mejor encontrar algunos neutrófilos por ahí sueltos, ok, tal, a lo mejor tantitas células dendríticas, lo que tú quieras, pero pues finalmente lo que hacen es como encerrar o hacerle bolita a todos estos cúmulos, tanto de células infectadas como de patógenos libres, para que no salgan de ahí. Y de ese modo lo controlan, entre comillas, pues todo lo que es que no se propague como tal el patógeno y no salga de ahí. Pero también, que creo que lo ven ya también en esto, que pues aunque lo tengas ahí metido, pues finalmente provoca pues cierta inflamación crónica que va a acabar por darnos tanto la necrosis como la fibrosis. Y bueno,
Aquí ahora vamos a hablar de la evasión inmunitaria de las bacterias intracelulares, que bueno, es típicamente pues la inhibición de la formación del fagolisosoma, ¿ok? Desde un inicio, ok, que aunque, no sé, digamos nuestro macrófago captó la bacteria hace que el fagosoma no se una con el lisosoma. Entonces, como nunca se unen, nunca termina de hacer la reacción y no se muere. La otra es que, ok, digamos que no lo pueden activar, pero una vez que está formado el fagolisosoma, pues inactivan los ROS. Ok, entonces como tal, ya el patógeno pues puede sobrevivir incluso dentro del fagolisosoma. O también la otra es que se queden quiescentes, ¿ok? Porque no puede, o sea, sí sobrevive todo, pero ya no puede como estarse replicando ni, como por así decirlo, pues sí, infectando más células. ¿Ok? Pero pues bueno, esto puede cambiar en el caso pues de que haya una inmunosupresión, ¿ok? Que la bacteria se quede quiescente y ya, ¿ok? Se inmunosuprime el cuerpo por, no sé, un VIH, una terapia inmunosupresora, una quimioterapia, se inmunosuprime el cuerpo y ahí es donde recupera la bacteria. Claro. Entonces, bueno, claro, obviamente todo este proceso que implica la evaluación de la fagocitosis no se va a manifestar típicamente con las infecciones crónicas y más difíciles de erradicar. El ejemplo por excelencia aquí pues va a ser la tuberculosis. ¿Ok? Al final del día el resultado de la infección va a depender de qué sea más efectivo. Si el mecanismo microbicida del cuerpo, ¿ok? Con los ROS, ¿ok? O toda la activación innata adaptativa en conjunto, o si la capacidad y resistencia del microorganismo para justamente evitar sí, justamente pues el, que el sistema inmune la elimine, ¿ok? Ya sea manteniéndose quiescente o de plano literal superando por completo al cuerpo y terminando con esta vida, ya, tal cual. Y creo que ya acabamos con lo que les tenía que decir de mi parte y el resto ya es de Kulik, pero él no está aquí, entonces seguiríamos con la parte de Rubén. Nomás antes de pasar con el last test, no sé, ¿tú dos preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Ok, entonces te paso la pantalla, Rubén. No, pues para reiniciar la sesión, Ah, para bueno. Sí, darle sí, sí, porque está bien. quedan 2 minutes. Entonces, Dale, pues, dale. va. Pero bueno, empecemos con hongos. Ya vimos bacterias intracelulares y bacterias extracelulares. De los hongos, hay que recordar que tenemos dos tipos de infecciones, que son las endémicas y las oportunistas. Endémicas refiriéndose a que viene del ambiente y se da por esporas, ¿no? Cuando inhalamos algún tipo de hongo que tiene su espora y nos infecta por dentro. Y las oportunistas son las que tienen un poquito menos de potencial de contagio y entonces se quedan como latentes dentro de nosotros esperando a que haya inmunosupresión, como VIH o algo por el estilo, para luego ya, ahora sí, afectarnos. Entonces, por ejemplo, Cándida se ve justo así cuando nos pasa algo de inmunosupresión y ahora sí nos empieza a dar candidiasis en el paladar y cosas así por el estilo. Los hongos pueden ser intra o extracelulares y cuando no tenemos neutrófilos se nota muchísimo por la micosis. Entonces, por ejemplo, la cándida va a ser su micosis apenas empezamos a perder los neutrófilos. Que no sé si se acuerdan en semana uno que yo les comentaba que hay una enfermedad genética donde los neutrófilos no pueden hacer NADPH. Y entonces si no hay NADPH, haz de cuenta que se come el hongo, pero nunca se deshace de él. Entonces el hongo termina como saliéndose y nos da micosis. Se nota muchísimo porque tienen la cándida dentro del paladar. Entonces, muchas veces cuando vemos que hay una infección por hongos en un paciente, significa que tenemos una deficiencia de neutrófilos o alguna lesión en la médula ósea que no se está produciendo nuestro sistema inmune correctamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué intenta hacer la inmunidad innata? Pues digo intenta porque la verdad es que no tiene mucho efecto sobre los hongos porque lo que sí, los neutrófilos y los macrófagos pueden detectarlos gracias a las dectinas y a la manosa, porque tienen receptores de manosa y un TLR se encarga directamente de dectinas. Y los fagocitan y los matan con, ¿cómo se llaman? Sustancias de oxígeno, reactivas, sustancias reactivas de oxígeno. Y cuando, como les digo, cuando tenemos neutropenia, se nota mucho la micosis diseminada. Pero, por ejemplo, el complemento, que es parte de la inmunidad innata, se va a activar por la vía de las lectinas, que ya nos comentó Javi en semana uno, y van a opsonizar para aumentar esa fagocitosis, que sí funciona, pero lo que usa el complemento como tal, que es el MAC, que ya ustedes habían visto que es como el cañón que se clava en la membrana. Pero bueno, el MAC, si se acuerdan, que es cuando las proteínas se juntan, hacen un cilindro, clavan
membrana celular de las bacterias, la membrana de las bacterias, y los matan por ósmosis, o sea, porque entra mucha agua y hay lisis osmótica. Pues eso no lo pueden hacer aquí, no pueden perforar la membrana del hongo porque no funciona igual. Entonces, el MAC no puede contra paredes gruesas, igual que Drax en la película, ¿no? Lo que sí funciona la inmunidad innata, pues son los neutrófilos y macrófagos que hacen fagocitosis, ¿ok? Ahora la adaptativa, tenemos respuesta de LTH17, LTH1 y ahorita vamos a ver un poquito de LTH2. La diferencia es que la 17 se va a encargar de las micosis extracelulares por fuera de nuestras células y la LTH1 se va a encargar de las intracelulares. ¿Por qué? Porque LTH1 ya sabemos que saca interferones que activan a los macrófagos y entonces si los macrófagos vienen y se comen a lo que sea que esté adentro de nuestras células, por eso decimos que hace un efecto intracelular, el LTH1, ¿sí? Sirve contra H. capsulatum, neoformans y Girovechi, ¿no? Pero la 17, que es extracelular, van a activar a las dendríticas y a los macrófagos, pero esta vez por dectinas, ¿ok? Entonces, esas citocinas reclutan, bueno, las citocinas de LTH17, que de hecho, como su nombre dice, es IL-17, va a reclutar neutrófilos también para fagocitar, ¿sí? Em, Y esto es lo interesante que vamos a estar viendo en otras materias de quinto y sexto semestre, que Aspergillus y Cryptococcus formans nos pueden atacar y son de las más famosas de las micosis. Y especialmente Aspergillus es famosa porque nos da una respuesta que parece alérgica. Entonces, como si te estuviera dando una alergia a lo que sea de comida que conozcas, la célula encargada de hacer ese tipo de reacción es la LTH2. Entonces, los ayudadores tipo 2 son los que nos dan alergia. Y hay toda una materia dedicada a eso en sexto semestre, pero por ahora con que conozcas eso, que el Aspergillus nos puede dar una reacción alérgica y es mediada por el LTH2, es suficiente. En el caso de Neoformans, este es bien listo, va a inhibir la síntesis de TNF y L12, que sabemos que es necesaria para la proliferación de nuestros linfocitos. Y va a aumentar la IL-10, que si te acuerdas de la primera sesión con Rubén, nos decía que la IL-10 es antiinflamatoria. Entonces, literalmente va a bloquear no solo macrófagos, sino a un chorro de células del sistema inmune van a ser inhibidas por Cryptococcus neoformans. ¿Ok? Entonces, esas son formas en las que pueden evadir a nuestro sistema inmune. Ahora, vamos con virus. El virus para mí está mucho más interesante porque siempre que me han dicho que son intracelulares obligados, pues los vuelve muy particulares, ¿no? Tienen que estar adentro de tu célula para poder sobrevivir y usan la maquinaria de nosotros para poderse replicar, ¿no? Se adhieren al ADN y hacen que ahí se replique su ADN, ¿no? Entonces, ya están viendo ustedes en microbiota y creo que ya lo vimos desde microbiota humana, que se internalizan por endocitosis, ¿no? Que es esta parte de aquí se va a bloquear la infección y eliminar a células infectadas. Bueno, más bien, la respuesta innata va a bloquear la infección y elimina a las células infectadas. Sí, nos referimos a la fagocitosis. Ahora, esto me tapa. Evidentemente pueden causarnos mucha enfermedad. Lo que hay muchos virus que nos dan muerte celular, como ya conoces que el VPH, el VIH, hepatitis, casi todos se estimulan muerte celular por la síntesis proteica. Entonces, porque ellos se metieron en nuestro ADN no funciona correctamente, empezamos a hacer proteínas que no son propias o que están mal hechas. Entonces nos da cáncer, por ejemplo, ¿no? Como en VPH sería un ejemplo clásico. Em, y sí, básicamente nos van a dar mucha más lesión por eso mismo, porque interrumpen nuestra síntesis proteica del ADN. Y Ok, ahora, ¿qué hace la inmunidad innata contra estos virus? Pues vamos a usar los TLR endosómicos, ¿no? Que ya habíamos visto, creo que con Javi, que tenemos varios TLRs que identifican a bacterias, que identifican a proteínas en específico, pero tenemos unos adentro de la célula, que son citosólicos, que son estos y van a reconocer a todo lo que tiene que ver con virus. Entonces, creo que sí les pueden preguntar específicamente cuáles, pero ustedes deben de saber que TLR3, 9, 8 y 7. ¿Ok? Pueden detectar a los virus, porque son los que están adentro de la célula. Y esos nos van a permitir activar a las células dendríticas, plasmáticas y a los macrófagos. Ahora,
está muy interesante que muchos virus nos quitan el MHC1 y eso induce la teoría de missing self que vimos ayer con Rubén, que significa que el natural killer, que está hecho como su nombre dice para matar, si no ve que tienes un MHC1 en tu membrana, significa que hay algo mal dentro de ti y directamente te mato, ¿no? Entonces, eso es causado por los virus, nos quitan el MHC1 y los natural killer nos matan por esta teoría. ¿Ok? Y además de eso, las infecciones virales van a aumentar a los ligandos activadores de NK. Entonces, gracias a la NK, que es de la inmunidad innata, podemos deshacernos de los virus. Ahora, ¿qué pasa con la adaptativa? Pues tenemos anticuerpos que nos van a ayudar en contra de los virus. Específicamente la IgA, por ejemplo, va a ayudar en vías respiratorias e intestino. Eso es pregunta de examen, por ejemplo. Ya lo vimos en anticuerpos, pero la IgA ayuda contra mucosas, o sea, para proteger mucosas, y específicamente el epitelio intestinal y el epitelio respiratorio, ¿ok? Para que lo tengan bien presente. Entonces, cuando tenemos virus que quieren afectarnos respiratoriamente o intestinalmente, usamos IgA, que realmente no es que vaya a detener la infección o a limpiarla, por así decirlo, simplemente la va a neutralizar, ¿sí? Tiene que venir alguien más de la inmunidad celular, que ahorita vamos a ver, para deshacerse de la infección como tal. Entonces, por eso decimos que es efectiva la inmunidad humoral contra extracelulares, porque se pegan al virus que se salió de una célula que estaba infectada y ahí lo neutralizan, ¿ok? Como les digo, protegen de más infección, pero no elimina a la establecida. Ahora, en cuanto a la inmunidad celular, aquí es donde vamos a usar a los citotóxicos que mencionábamos ayer, que se activan por MHC1 o presentación cruzada de las dendríticas de clase 1, que ya habíamos visto esos dos temas el día de ayer, como quiera. Em, Requiere que los CD4 den coestimulación y licenciamiento a las APCs, que si recuerdan todo esto es del día de ayer, que ya habíamos visto, pero básicamente nos está explicando que los temas que vimos ayer sirven mucho para lidiar contra virus, ¿ok? El problema sería si son latentes. Tenemos varias infecciones víricas que pueden quedarse dormidas y no señalizar al sistema inmune para que las ataquen. Entonces no se replican, entonces no crece la infección, pero tampoco los podemos matar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, herpes zóster por varicela o herpes labial son tipos latentes de ese virus, ¿no? Y ahora, ¿de qué forma nos puede dañar el virus? La verdad es que tiene varias y ahorita que veamos cómo evade nuestro sistema inmune está todavía más interesante. Pero, por ejemplo, hay un virus de coriomeningitis que estimula a las linfocitos citotóxicos para dañar nuestras meninges. Por eso se llama coriomeningitis. El COVID, SARS-CoV-2, nos induce inflamación sistémica, que es lo que veíamos que pasaba muchísimo en 2020. Y aquí es donde entran células mieloides y citocinas. Que mieloides, no te asustes, nada más es de el linaje mieloide, es decir, eh, todo lo que son neutrófilos, basófilos, eosinófilos y así. Entonces, todos esos son mediados por SARS-CoV-2, los activa. Entonces, por eso es que tenemos inflamación sistémica y luego tenemos inmunocomplejos de hepatitis B, que es otra forma en la que nos puede atacar el virus, que básicamente los anticuerpos se unen a antígenos del virus y esos se quedan como una bolita, como si se hiciera una plastilina, por así decirlo, o sea, se pegan y se quedan pegados y no se deshacen y van por la sangre así pegados. Y obviamente un anticuerpo más un antígeno son un poquito más grandes de lo que son una proteína normal, como, no sé, la albúmina o algo así. Entonces, siendo tan grandes, se atoran en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el riñón. Entonces nos puede dar una vasculitis o una glomerulonefritis porque nuestro anticuerpo está intentando neutralizar un virus, pero nadie se lo come o nadie lo deshace, entonces se atora en un órgano en el que no debería y nos puede dar isquemia o inflamación ahí donde se atoró, etcétera. Entonces, esos son los inmunocomplejos, ¿vale? Y ahora esto sí está muy importante. No recuerdo si me lo preguntaron, pero es importantísimo que lo sepan. Los virus pueden alterar sus antígenos. Entonces, ellos pueden hacer variación génica. Ya cuando nos están infectando en las células, los antígenos ya no son los mismos que antes. Entonces, ya no podemos atacarlos directamente. Hay que volverlos a fagocitar y presentar con la APC y así.
Y luego pueden inhibir el estado antivírico, o sea, literalmente atenúan interferón uno y lo que estaban intentando lanzar de citocinas antivíricas, las apagan, ¿no? Y lo inhiben el MHC1. Eso, como dijimos, al final para ellos son contraproducente porque los natural killer es más fácil que vean la missing self y maten a las células, pero aún así por ejemplo, con los linfocitos T citotóxicos, si no hay MHC1 es más difícil que yo vaya a matarte. Entonces tengo que esperar a que llegue un natural killer a ver que no haya MHC1 y ahora sí matarte, ¿no? Entonces como que malo para ellos, malo para nosotros. Entonces, al final del día es malo para los dos. Y luego inhibe la respuesta efectora. Por ejemplo, está el poxvirus, que va a inhibir un chorro de citocinas, que todas estas nos ayudan para reclutar macrófagos y cosas así, etcétera. Entonces, pueden hacer eso también. Pueden dar el agotamiento del que hablábamos el día de ayer. ¿Se acuerdan que los linfocitos T citotóxicos pueden ser estimulados para dejar de responder? Hay, por ejemplo, Epstein-Barr virus saca IL-10 y estimula agotamiento de los linfocitos T citotóxicos. Y directamente pueden matar a los linfocitos T. Por ejemplo, VIH, ustedes ya lo están viendo desde hace mucho, te mata a todos los linfocitos T ayudadores y ya te quedaste sin ese tipo de defensa, que al final del día te da una super inmunosupresión, ¿no? De hecho, el diagnóstico de VIH pues, se hace en base al conteo de CD4, que eso ya lo están viendo en otra clase. Y eso fue todo de virus, ya nada más nos falta parásitos. ¿Alguien tiene alguna duda de hongos o virus? Ok, sigamos. Bueno, de los parásitos, directamente podemos ver que la inmunidad innata no hace mucho. Entonces, gracias a Dios tenemos la inmunidad adaptativa que va directamente contra cualquier tipo de parásito, pero la innata van a intentar ser fagocitados, pero se resisten y se pueden replicar incluso, ¿ok? Los eosinófilos actúan contra el mintos cuando se degranulan. ¿Por qué? Porque sacan un chorro de proteínas. Por ejemplo, hay una proteína básica dentro de los eosinófilos que esa sí sirve bastante bien, pero no siempre, vaya. Y luego, como les digo, los helmintos evaden fagocitosis y péptidos antimicrobianos. Pueden activar el complemento, pero no les hace nada. Entonces, literalmente, así se ve nuestro sistema innato viendo al helminto. Pero como les digo, afortunadamente tenemos la adaptativa, en donde entra sobre todo el linfocito T ayudador tipo 1, porque va a sacar el interferón para activar a los macrófagos. Entre el ETH1 y el ETH2 se van a encargar de atacar a los parásitos en general. Entonces, em, por ejemplo, el ETH2 yo les decía que es para alergia, pero también, o sea, es el que más detectamos como para atacar a los parásitos, ¿ok? Entonces, en cada uno, hay una imagen bien padre, ahorita se les enseño, que viene el ETH1, el ETH2 y el ETH17 y viene como que sus funciones principales. De LTH2 nos quedamos con que son para alergias y parásitos, ¿ok? Hay protozoos que se replican intracelularmente y van a lisar a nuestras células, ¿ok? Esas los tenemos que atacar con linfocitos T citotóxicos y anticuerpos. La verdad es que se repite mucho la forma en la que atacamos a estos tanto parásitos como virus, pero el punto es ver como las pequeñas diferencias. ¿Qué más? Activamos el LTH2 y nos va a dar más anticuerpos y activación de eosinófilos. Y entonces, de LTH2, que les decía que es muy importante para parásitos, hay que quedarnos con estas tres citocinas, IL-4, IL-5 y L13. Es un hecho que se los van a preguntar. ¿Cuáles son las citocinas que salen del linfocito T ayudador tipo 2? IL-4, IL-5 y L13. ¿Ok? Y estos hacen que tengamos un cambio de isotipo a IgE, que no sé si ya lo revisamos con ustedes, probablemente lo veamos la próxima semana, pero los linfocitos B pueden cambiar el anticuerpo que están generando y para cambiar a IgE, que nos ayuda a que los mastocitos funcionen, usamos IL-4 e IL-13. Entonces, eso sí es súper importante. Si yo quiero que un linfocito B cambie de hacer IgA a IgE, le mando IL-4 y IL-13 y ahora ese linfocito B empieza a producir IgE. ¿Para qué quiero IgE? Para que se vayan a los mastocitos y se degranulen. ¿Ok? Entonces los mastocitos
¿Dónde están en esta imagen? Aquí está. Los mastocitos son estos de aquí. Y tienen adentro de sí un chorro de gránulos como histamina y prostaglandinas y cosas así que nos ayudan a atacar a los parásitos. Pero estos no van a degranularse, o sea, no van a sacar todo lo que tienen adentro, a menos que la IgE se conecte a sus receptores, que se llama receptor de IgE en el mastocito, ¿ok? Entonces, son como tres pasos. Necesito que el mastocito se degranule. Para que se degranule, tengo que pegarle IgE a sus receptores. ¿De dónde saco esa IgE? De linfocitos B. ¿Cómo le hago para que el linfocito B cambie de otra inmunoglobulina a específicamente IgE? Le mando IL-4 e IL-13. ¿De dónde salió la IL-4 y la IL-13? Del TH2. ¿Ok? Entonces, ahí hice los pasos como que hacia atrás, pero básicamente son esos tres pasos. Linfocito B, le mando IL-4, mira, aquí está, IL-4 y IL-13, se produce la IgE, ¿sí? Se pega al mastocito y se degranula. Y esos gránulos que te digo son los que pueden matar a el parásito, mucho mejor, ¿ok? ¿Y qué pasa con la IL-5? Bueno, la IL-5 me activa los eosinófilos, que sabemos que están casi profesionales para matar a los em, parásitos, ¿de acuerdo? Con la proteína básica, por ejemplo, que te dije, es una de las más famosas que están dentro del eosinófilo. ¿Cómo la saco? Con la IL-5. Entonces, por eso es que vemos que el TH2 es profesional para matar a parásitos. ¿Alguna duda con eso? Como quieran. Ok, y ya estoy a punto de terminar yo. En cuanto a inmunidad adaptativa, tenemos a Schistosoma manosi y filariasis linfática, que vienen en su temario, entonces deberíamos de conocer un poco de cómo es que nos atacan. Entonces, por ejemplo, los huevos alojados de manosi nos inducen HTR, la creación de granulomas para contener es algo que puede hacer. Y la fibrosis lleva a HTA portal y a cirrosis. Entonces nos ataca muchísimo al hígado, el schistosoma. Y la filariasis se aloja en los vasos linfáticos, que eso nos puede dar fibrosis, y eso hace una obstrucción linfática y linfadema. Entonces el paciente se ve con todos los vasos linfáticos eh, inflamados, ¿no? Entonces, importante que realmente lo que nos pueden hacer son fibrosis de los órganos. Y entonces todo eso nos induce toda una reacción sistémica que nos puede matar, ¿no? Igual de estas dos, yo no recuerdo que se las hayan preguntado, vienen en su temario, pero me enfocaría más en lo de TH2, mastocitos y las citocinas, ¿ok? Y ahora sí, ¿cómo los parásitos evaden nuestra reacción inmunitaria? Muy parecido a los virus, también tienen variación genética, entonces a eso le llamamos paludismo, que significa que los antígenos son distintos y dependiendo del tejido en el que residan, pueden cambiar esos antígenos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esporozoitos y hacemos anticuerpos contra ellos, puede que ya hayan cambiado a merozoitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, T. africanus puede hacer esto y hace hasta 100 cambios en una sola infección. Entonces, imagínate el pobre sistema inmune intentando hacer anticuerpos contra esos y, y ni de chiste, pues ya cambió mucho sus antígenos. Y también puede hacer resistencia contra mecanismos efectores. Por ejemplo, las larvas de los esquistosomas hacen tegumento. Y el tegumento que hacen resiste al complemento y a los linfocitos T citotóxicos. ¿Ok? Entonces, variación genética y resistencia a nuestro complemento y linfocitos T citotóxicos. ¿Qué más pueden hacer? Pueden hacer formación de quistes, como la histolítica, que pierde sus antígenos y se vuelve un quiste, y entonces literalmente es su forma de hacerse latente. Y entonces, ya que es quiste, ya literalmente no puede hacer nada el sistema inmune para atacarla, y se queda como guardada ahí. Y denme un segundo. Una disculpa, llegaron visitas de la nada y me tuve que pasar arriba. Pero literal ya era la última slide.
Los equistosomiasis y filariasis pueden hacer anergia de los linfocitos T, que ya habíamos visto el día de ayer, que es literalmente evitar que se enciendan los linfocitos desde antes de que nos puedan ayudar atacando la infección. Leishmania estimula a los reguladores, que ya sabemos que saca IL-10 y TGF-beta, y son antiinflamatorios, entonces todos nuestros linfocitos van a bajar su actividad. Entonces esa es su forma como de hacer lo mismo que estaban haciendo los virus, de estimular lo antiinflamatorio, ¿no? Finalmente, la filariasis también daña los vasos linfáticos y si dañas al vaso linfático, ya los linfocitos B van a tener muchos problemas para generar sus anticuerpos y las células dendríticas van a tener problemas para presentar eh, los antígenos a los linfocitos para que proliferen y puedan ir a atacar. Entonces, realmente cada uno de de los microbios que hemos visto tienen sus formas de evitar la forma en la que los atacamos. Pero más allá de ver estas formas en las que evaden la respuesta inmune, que yo no he visto que lo pregunten mucho, es más lo de los linfocitos T ayudadores, que por ejemplo el TH1 interferón para los macrófagos, ¿no? Entonces se trata mucho de intracelular. Todo lo que sea intracelular se va a encargar el LTH1. Mientras que el LTH2 se va a encargar más de eh, alergias y parásitos, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias que tenemos que hacer. Y ya nada más nos toca vacunas. ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Entonces, empezamos con su último tema teórico B, en teoría, bueno, porque Juli todavía falta de mandar. Entonces, bueno, mecanismos inmunológicos, vacunas. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver primero lo que es definición y tipo de vacunas. Por supuesto, lo que tenemos que entender es que las vacunas es básicamente, como he dicho a lo largo del curso, son, se podría decir que van a ejecutar eh, el mejor tipo de respuesta que podemos tener, que es la respuesta por linfocitos T. ¿Por qué es la mejor? Porque nos va a dar una respuesta de memoria. Entonces, lo que pasa aquí es que la vacuna tiene antígenos derivados de microorganismos capaces de inducir una respuesta inmunitaria adaptativa específica, caracterizada por la activación de linfocitos B y o T y la generación de células de memoria. Subrayar, hay que subrayar, literalmente lo voy a hacer, o sea, hay que subrayar esto de acá. O sea, tenemos que tener muy en mente que las células de memoria es muy importante y de hecho es la base inmunológica de la vacunación. Si no, pues simplemente no nos vacunaríamos y ya. ¿Ok? Es muy importante lo que es todo lo que tenga que ver con células de memoria es muy importante. Entonces, lo que nos permite, lo que permite las vacunas es que nos da ya la célula de memoria sin nosotros tener que pasar por la patología, sin que el paciente o cualquier persona tenga que de a fuerzas pasar por la enfermedad para ya ser inmune a la enfermedad, ¿ok? Entonces, una vacuna eficaz tiene que cumplir los tres objetivos inmunológicos fundamentales: activar linfocitos específicos, sobre todo bueno, tiene que activar los B y los T, pero sabemos que para que sea una respuesta óptima, tiene que activar los T al mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos que inducir mecanismos efectores protectores, ¿ok? Tiene que generar anticuerpos y linfocitos T citotóxicos y generar memoria inmunológica de larga duración, ¿ok? Esta es la base de todo tipo de vacunación. ¿Va? Entonces, para empezar a hablar acerca de los tipos de vacunas, tenemos, por ejemplo, la primerita esta, que es la vacuna viva atenuada, que básicamente contiene microorganismos viables cuya virulencia ha sido reducida. Son, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, vemos un ejemplo que es un SARS-CoV-2, ok, un COVIDcito, ya digamos que debilitado. Entonces, lo que pasa aquí es que esto lo inyectas a la persona y como está en realidad el virus debilitado, no va a hacer nada. El paciente en realidad no va a tener ningún tipo de patología. Pero nuestro cuerpo sí va a poder, digamos, reconocer este COVID y preparar una respuesta inmunológica ante este bichito, ¿ok? Entonces, el mecanismo inmunológico es que el patógeno se replique de forma limitada, los antígenos se presentan tanto por MHC1 como MHC2 y activan linfocitos TCD4, TCD8 y linfocitos B. Básicamente una respuesta de toda la vida, nada más que en realidad, por como el virus está atenuado, no vamos a tener una respuesta patológica. Entonces, características es que hay una respuesta humoral y celular potente, hay una memoria inmunológica duradera y generalmente requieren pocas dosis. Entonces, es muy padre este tipo de vacunas. Nada más que no lo vamos a usar en ciertos casos, como en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes con embarazo.
porque están en riesgo de, nada, de ahora sí presentar la patología, ¿ok? Personas inmunodeprimidas, como por ejemplo pacientes con tratamientos de quimioterapias, pacientes con tratamientos con glucocorticoides con enfermedades crónicas, pacientes con diabetes, ¿ok? Entonces es un ejemplo de pacientes inmunodeprimidos que en realidad hay que ser más conscientes de ver si le ponemos una vacuna viva atenuada o no. ¿Ok? Entonces, básicamente una infección normal. Imagínense que como una infección normal, nada más que no vamos a presentar nada de la patología. ¿Ok? Ahora tenemos vacunas inactivadas o muertas, que es lo opuesto, que contienen microorganismos completos inactivados. Como podemos ver aquí ahora, vemos un virus inactivado. Simplemente lo que va a pasar aquí es que, nada, simplemente el virus no se, digamos, como dice la imagen, este, no se replica dentro del cuerpo. Entonces, por eso se necesitan, se necesitan dosis más altas en comparación a las vacunas vivas y se necesita a lo mejor un adyuvante. Entonces, lo que va a pasar aquí es que, nada, simplemente se va a procesar, digamos, las estructuras del virus y aún así se va a hacer una buena respuesta inmune, ¿va? Entonces, estas, por supuesto, son más seguras para los pacientes que acabamos de mencionar hace ratito, los pacientes inmunodeprimidos. Y nada, entonces el mecanismo inmunológico es que no hay replicación intracelular, predomina la presentación por MHC2 y activación principal de linfocitos B con ayuda de linfocitos T CD4. Otra vez, estamos usando a nuestros linfocitos T, es una respuesta T dependiente, por ende es una buena respuesta porque nos va a generar memoria inmunológica. Entonces, por supuesto, características, pues una alta seguridad, es una mejor seguridad para, sobre todo los pacientes que ya habíamos mencionado, que son inmunodeprimidos, tienen, por supuesto, menor inmunogenicidad y requieren múltiples dosis y refuerzos, ¿ok? No por lo mismo de que a lo mejor no es una respuesta tan natural adentro del cuerpo, por eso requiere pues varios refuerzos, ¿ok? Tenemos estas que son vacunas de subunidades proteicas que contienen proteínas purificadas o recombinantes. Literalmente no hay mucho más que saber de esto. Su nombre lo dice, pues son, digamos, de proteínas, ¿no? Entonces, nada, aquí lo que va a pasar es que, por ejemplo, si aquí procesamos lo que es, digamos, puede ser el ARN, puede ser junto con ayudantes de un virus inactivado. Aquí simplemente directamente si estamos procesando lo que es una proteína purificada, ¿ok? Una proteína purificada recombinada. Entonces, pues nada, como tal, no es directamente el virus el que estamos procesando o el ARN del virus que nos están inyectando, sino una proteína de ese virus. Entonces, nada, los antígenos proteicos dan otra vez una respuesta T dependiente, requiere células presentadoras profesionales y ayuda de linfocitos TCD4 y suele requerir ayudantes para activar la inmunidad innata. ¿Ok? Entonces, pues imagínense que este es literalmente el virus entero muerto, esta es una parte del virus que literalmente se purificó o está recombinado, literalmente se pasó por laboratorio para pues tener una respuesta, para crear la vacuna, pues, para crear la vacuna. Muy bien. Va, entonces lo que pasa aquí, esta es una vacuna un poquito más extraña, son las vacunas polisacáridas que contienen polisacáridos capsulares bacterianos que como si se acuerdan, la vez pasada que estamos hablando de las respuestas T independientes, en realidad nos va a ejecutar una respuesta T independiente. Eh, el mecanismo inmunológico es que activa linfocitos B por entrecruzamiento del BCR, no activa linfocitos T, ¿ok? Entonces es una respuesta antígeno T independiente y no induce centro germinal. Y si no inducimos centro germinal, simplemente no vamos a inducir ni células plasmáticas ni células de memoria. Entonces lo que pasa acá es que, bueno, es una respuesta como muy corta y nada, simplemente sepan que existe. Y pues nada, esto es lo que hace nuestra vacuna polisacárida. Literalmente el mismo tipo de respuesta T independiente que estábamos mencionando la sesión pasada, bueno, en una de las sesiones pasadas. Y pues nada, esto es lo que hace nuestra vacuna polisacárida, literalmente este tipo de respuesta. Y la vacuna conjugada, esta sí es un poquito más interesante, que bueno, son polisacáridos unidos covalentemente a una proteína transportadora. Entonces convierten una respuesta T independiente a una T dependiente. Ahora sí induce una memoria inmunológica eficaz, ¿ok? Entonces, fuera de esto, pues nada, simplemente saber que la vacuna conjugada es un poquito mejor que la polisacárida, se parecen hasta eso, pero esta convierte una respuesta T independiente a una T dependiente. Y nada, pues nada, aquí lo vemos en la imagen como simplemente vemos esta interacción en el complejo MHC2 y sabemos que los linfocitos T a fuerzas necesitan su MHC2, ¿no? Para crear esta respuesta T dependiente, ¿ok? Y ya, ahora sí, vamos a crear nuestras células plasmáticas y de memoria y todo bien.
¿va? Entonces, eso es todas estas 5 vacunas que acabamos de ver. ¿Dudas, preguntas de las 5 vacunas que acabamos de ver? Ok, va que va. Muy bien, seguimos con conceptos: inmunidad pasiva, inmunidad de rebaño y memoria inmunológica. La inmunidad pasiva, y lo vemos en esta imagen de acá a la derecha, pues consiste en la transferencia de anticuerpos preformados a un individuo. Anticuerpos preformados a un individuo. Ya están formados, o sea, ya existen, simplemente lo estoy pasando a alguien más. El claro ejemplo de esto, y es la pregunta que a mí me vino en mi examen, es pregunta de examen, ¿a qué se le conoce a un, o sea, qué tipo de respuesta es, perdón, qué tipo de inmunidad es que una madre le dé de lactar a su hijo? Claramente, eso es una inmunidad pasiva natural, ¿ok? Si se quieren clavar, es más natural. Y se quieren clavar más, pues las artificiales son, por ejemplo, pacientes que necesitan o que tienen enfermedades que necesiten, por ejemplo, una transfusión de anticuerpos monoclonales, ¿ok? De pacientes am, que donan sangre y que donan plasma, pues nada, se sacan estos anticuerpos monoclonales para que el otro paciente que a lo mejor tiene, digamos, una inmunosupresión muy fuerte o tiene algún tipo de, por ejemplo, me parece que leucemia. Entonces, los anticuerpos monoclonales pueden servir como una inmunidad pasiva artificial. Entonces, lo que pasa aquí, pues nada, las características inmunológicas es que no activa linfocitos B ni T del receptor, no hay expansión clonal ni de memoria, porque eso literalmente ya pasó. O sea, literalmente lo que vimos de expansión clonal y todo lo del centro germinal y todo eso, ya lo estamos traspasando a otra parte. Entonces, por eso el que recibe no va a tener ningún tipo de este proceso. Y hay protección inmediata, pero transitoria, ¿va? Transitoria por lo mismo de que llega un punto donde estos anticuerpos se acaban. Entonces, pues ya, literalmente no ejecutamos ningún tipo de reacción T dependiente, ningún centro germinal, ninguna célula plasmática, ni de memoria, pues por ende, pues temporaria. Ejemplos: IgG materno a través de la placenta, el ejemplo de, por excelencia, IgA en leche materna e inmunoglobulinas terapéuticas, ¿ok? Que es un tipo de terapia que a veces se usa para pacientes que están muy, muy inmunodeprimidos, entonces necesitan urgentemente una transfusión de anticuerpos por lo mismo de las infecciones, ¿ok? ¿Dudas de la inmunidad pasiva? Entonces, la inmunidad pasiva, lo vemos en la imagen, que pues son simplemente anticuerpos que vienen de algo o alguien que se lo pasan a una persona natural. Simplemente, pues el claro ejemplo es leche materna. Artificial, pues ya procesos ya por laboratorio donde se transmiten anticuerpos monoclonales. ¿Dudas, preguntas de la inmunidad pasiva? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos con la inmunidad activa, que es, ahora sí, todo lo dice esta imagen. Nada, la inmunidad activa es como la más común, la que todos tenemos básicamente, que es simplemente cuando nos exponemos o cuando el paciente se expone a un patógeno. Ahora sí, se dispara lo que es la producción de anticuerpos. Tenemos la manera natural, que ahora sí es por infección, nos da un virus, nos deja bien tirados en la cama, tal, gripe, fiebre, sudor, vómito, diarrea, lo que ustedes quieran, pero a la final, y si estamos bien, si somos personas inmunocompetentes, nuestro cuerpo simplemente se va a adaptar, va a sacar sus centros germinales, va a sacar sus células plasmáticas y memoria. Y la artificial, ahora sí todas las vacunas habidas y por haber van a representar por excelencia una manera de inmunidad activa artificial, ¿ok? Entonces, pues cualquiera también. Yo también creo que esto puede ser pregunta de examen, a cómo se le llama a literalmente el proceso de la vacunación, qué tipo de inmunidad es una inmunidad activa artificial, ¿ok? Como la leche materna es una inmunidad pasiva natural, la vacunación es la segunda, es unidad activa artificial, ¿va? Entonces, eso es todo de las inmunidades. No sé si, bueno, nos soltarle de rebaño, pero no sé si hay dudas por el momento. Ya literalmente ya hemos acabado. De las inmunidades activas y pasivas. Yo creo que todo bien, ¿ok? Entonces, muy bien, para la inmunidad de rebaño necesitamos saber que existen 3 tipos de personajes. Tenemos el sin vacunar pero sano, el vacunado y sano, y el sin vacunar enfermo y contagioso. Entonces, la inmunidad de rebaño es un fenómeno poblacional en el cual la circulación de un patógeno disminuye cuando una proporción suficiente de la población es inmune, ¿ok? Su base inmunológica es que hay disminución de hospedadores susceptibles, interrupción de cadena de transmisión y protección indirecta en individuos no inmunes.
A mí yo me acuerdo que en este examen, cuando a mí me preguntaron de la inmunidad de rebaño, era muy literalmente o sea, no tienen que romperse la cabeza para aprenderse esto, literalmente era algo que se podía inferir, la pregunta te lo decía literalmente, ¿qué es esto de inmunidad de rebaño? Y era la única pregunta que decía inmunidad de rebaño en sus respuestas, entonces por eso yo me acuerdo que la saqué. Igualmente no tiene mucho chiste, simplemente es saber que por lo menos el sector salud, esto es lo que siempre está buscando cuando digamos, ejecuta o manda o, digamos, fomenta la vacunación entre la población. Lo que quiere hacer el sector salud es fomentar esta inmunidad de rebaño, por lo mismo, para que ya la enfermedad no se siga propagando. Entonces, vemos aquí que sin vacunar, enfermo y contagioso, que es el rojo, está conviviendo mucho con el sin vacunar, pero sano. Por ende, por supuesto, estas personas se van a infectar. Pero vemos que mientras más va avanzando la vacunación, vemos que más incluyen los amarillitos, que son vacunados y sanos, hay más amarillitos, más amarillitos, más amarillitos. Aquí de cierta manera, ¿ok? Están protegiendo de manera como de rebaño, ¿ok? Como de manada, están protegiendo a los sin vacunar, pero sanos, hasta que llega un punto que literalmente ya son muchos más amarillos que están protegiendo a los sin vacunar, pero sanos de los vacunados, de los sin vacunados enfermos, ¿ok? Entonces, la inmunidad de rebaño es básicamente esto, que literalmente la persona, o digamos, sí, como digamos, la persona más débil o la persona que no está vacunada, simplemente sea protegido por el rebaño o que sea protegido por la manada, si lo quieren ver así. O sea, es un ejemplo como muy animalístico, pero es básicamente lo que quiere dar a entender, que básicamente enfermedades sean prevenidas, tal vez no por la misma persona, ¿ok? Que no se está vacunando, sino por los demás, ¿ok? Básicamente es todo. Las personas están protegiendo al azulito de que de las personas amarillas protegen al azul para que los rojos no lo alcancen a él, para que la enfermedad de los rojos no lo alcancen a él. Igualmente, pues esta persona se debería ir a vacunar como quiera. No es una, no es una justificación. No sé si hay dudas, preguntas de la inmunidad de rebaño. Igualmente, en su examen, pues probablemente le tengan directamente literalmente en la respuesta va a venir inmunidad de rebaño y esa es la respuesta, ¿ok? Literalmente, no hay mucho en qué clavarse aquí, simplemente es un concepto, pues padre, más epidemiológico. Entonces, pues nada, un poquito más, a ver cuánto falta, ya según ya no es mucho, no quiero que se me desesperen. Ok, no, sí falta más o menos, pero no debo tardar mucho. Entonces, la memoria inmunológica es la capacidad del sistema inmunitario de responder de manera más rápida, intensa y eficaz ante un segundo contacto con el mismo antígeno. Ahora sí, ya vimos todo lo que fue el proceso T dependiente, la producción de anticuerpos, la producción de células plasmáticas, de células de memoria, ya vimos todo eso. Ahora, la memoria inmunológica, que es la parte más importante, sobre todo de la vacunación, es que básicamente lo que nos quiere dar a entender es que como ya nosotros tenemos esta memoria, si nos volvemos a infectar de esa cosa, o a lo mejor no nos volvemos a infectar, sino que ya nos vacunamos, nos exponemos una segunda vez ante esa enfermedad, ante ese virus, bacteria, lo que ustedes quieran, ya nuestro cuerpo ya ejecutó todo el proceso. Ya tenemos linfocitos B de memoria que van a pelear contra ese bicho, tenemos linfocitos TCD4 y CD8 de memoria que van a pelear contra ese bicho, y tenemos células plasmáticas de larga vida o en la que están en la médula ósea que van a pelear contra ese bicho. Básicamente es lo que quiero dar a entender. Como podemos ver en esta imagen, digamos que aquí se repite la infección, ya nuestros anticuerpos, nuestras células ya están listas para combatir contra esa misma infección de una manera incluso más eficaz, ¿ok? Porque como podemos ver en esta tablita, es una más eficaz porque ya está hecho, ya está todo preformado, ¿ok? Entonces ya literalmente solo está esperando a atacar. Bien, y eso es todo lo de memoria inmunológica. Entonces es todo de esto. No sé si hay dudas, preguntas. Es más como de conceptos lo que estamos mencionando aquí. Bueno, entonces, mecanismos de protección por vacunación, vacunas conjugadas y polisacáridas. Entonces, las conjugadas básicamente nos van a dar, son las que acabamos de ver ahorita. O sea, literalmente son las que acabamos de ver ahorita, estas conjugadas y polisacáridas, sino que ahorita las vamos a ver con un poquito más de contexto. Entonces, ¿qué pasa con las conjugadas? Habíamos dicho que las conjugadas convertían una respuesta T independiente a una T dependiente. Ok, esa es como la base molecular que tenemos que saber de la vacuna. Pero, ¿cómo es el mecanismo? Entonces, lo que pasa aquí es que el BCR, ok, el B cell receptor, reconoce el polisacárido, el conjugado completo es internalizado, la proteína transportadora se procesa
Y los péptidos proteicos se presentan en MHC2. Como sabemos, nuestras células B pueden funcionar como una célula presentadora de antígeno. Es literalmente lo que estamos viendo en este mecanismo. Ahora sí, sabemos que con un MHC2 se traduce a que nosotros vamos a activar los linfocitos T, básicamente. Entonces, una activación de linfocitos TCD4 va a llevar a una interacción CD40-CD40L, ¿okay? Que es para básicamente es el coestimulador, y ahora sí nos lleva a una producción de citocinas, ¿ok? Nos lleva a la producción de citocinas. Entonces, básicamente la vacuna conjugada permite que el BCR presente en MHC2, ¿ok? El polisacárido, y de esa manera hacemos la respuesta T dependiente, ¿va? Entonces, por supuesto, si tenemos respuesta T dependiente, una mejor respuesta, tenemos cambios de isotipos, maduración de afinidad, formación de centros germinales y generación de memoria inmunológica, ¿ok? Eso es lo que hacen nuestras vacunas conjugadas. Y nuestras vacunas polisacáridas es que, bueno, lo que va a pasar aquí es que los polisacáridos tienen epítopos repetitivos, producen entrecruzamiento masivo del BCR y activan principalmente células B de zona marginal y B1, que básicamente nos va a dar una respuesta T independiente predominante, o sea, predominada, como podemos ver aquí en las consecuencias inmunológicas, predominada por una producción de IgM. Entonces, pues en realidad aquí pues es medio chafa la respuesta, no voy a mentir, o sea, no me emociona tanto, la verdad. Pero pues sabemos que existe este tipo de vacunas, ¿va? Claro, por supuesto, van a tener su puesto en el mundo, para algo han de servir, claramente, si no, pues no estuviéramos platicando de ellas. Pero, pues nada, simplemente que sepan que esta solo da una respuesta T independiente. Sepan diferenciar que la conjugada da T dependiente y la polisacarida da T independiente, básicamente. Entonces, como ya comentamos, producción predominante de IgM, poca o nula maduración de afinidad, no hay centros germinales y hay una escasa o nula memoria inmunológica. Muy bien. ¿Dudas, preguntas otra vez de las vacunas conjugadas y polisacáridas? Muy Si no, pues le damos con efectos adversos y contraindicaciones de vacunas. Entonces ya sería nuestro último tema. Lo que pasa aquí es que, nada, efectos adversos reflejan en su mayoría la activación del sistema inmunitario, ¿ok? Básicamente, pues sí, digamos que no cruzamos lo que es directamente la patología, pero hay algunas veces, perdón, donde nuestro sistema inmune igual tiene su tipo de reacción, ¿ok? Entonces, frecuentes y leves es inflamación local, generalmente, pues sí, donde pincharon al paciente, fiebre y malestar general, porque al final sí estamos ejecutando lo que es una reacción inmune, entonces por ende es normal que tengamos a lo mejor no el fiebrón que nos puede dar directamente una bacteria, sino una fiebrecita, tampoco debe ser tan alta. Y casos raros y muy graves es, por ejemplo, reacciones alérgicas tipo 1, IgE, cualquier cosa que usted le pregunta en el examen que esté relacionada a una respuesta, porque yo me acuerdo que a mí me vino una pregunta era por ejemplo, paciente que se vacunó y se siente mal. ¿Qué respuesta es? No, ya sabemos que es una respuesta IG, o que es una respuesta tipo alergia, entonces tipo anafilaxia, que de hecho la anafilaxia también es muy frecuente. Y eventos autoinmunes, que por ejemplo, que es el Guillain-Barré, que es algo que también se volvió como que muy famoso durante la época del COVID, ¿no? Eh, que te vacunabas y te daba Guillain-Barré, no se vacunen, pero no, en realidad pues es una incidencia muy, muy baja. Tengo entendido que la incidencia del Guillain-Barré es de 0,5 a 2 personas por cada 100,000. Entonces, por eso es de que, pues, muy raro que te dé un Guillain-Barré después de vacunación. Entonces, pues nada, reacciones alérgicas, anafilaxia, que es básicamente un shock, un estado de choque, de mucha vasodilatación y que pone al paciente en un estado donde simplemente por esta vasodilatación generalizada, pues simplemente la sangre no puede perfundir a los órganos y por ende, pues el paciente sufre de insuficiencia orgánica, por lo mismo del estado de choque. Y el evento autoinmune, que pues es básicamente algo extremadamente muy, muy raro. Entonces, pues nada, básicamente imagínense que es como un Guillain-Barré, ¿va? Entonces, también, bueno, anafilaxia previa a una vacuna o componente, que básicamente que yo ya sea, ¿a qué se refiere esto? No, nada, que sí, que anafilaxia previa a una vacuna o componente. Bueno, puede significar que yo ya sea alérgico a una de los componentes que puede tener la vacuna. Por ejemplo, tengo entendido que hay gente que es alérgica al huevo y por ende si eres alérgico a ciertas proteínas que puede tener el huevo, hay vacunas que tienen estas proteínas también, ¿ok? Como adyuvantes, ¿ok? Entonces, por eso hay gente que le puede dar anafilaxia por lo mismo de que, pues nada, están compartiendo ese mismo elemento
al que la persona es alérgico originalmente, ¿ok? Si me doy a entender. Otra vez, contraindicación general, vacuna viva atenuada en, ya habíamos comentado, ¿no? Inmunodeficiencia grave y embarazo, por lo mismo que de que, aunque el bichito esté muy cansado, muy muerto o muy debilitado, si está el paciente lo suficientemente inmunodeprimido, pues el bichito puede dar la patología originalmente. Y si una persona está enferma, aguda, grave, pues nada, no le damos la vacuna. Si el paciente que se viene a vacunar de influenza ya tiene influenza, no le vamos a poner la vacuna de influenza, claramente. Simplemente sería contraproducente, no tiene sentido. Y pues aquí hay un ejemplo en esta tablita de pues varias contraindicaciones. No se las tienen que saber, simplemente es para que las tengan presentes que existen. Y ya es todo lo que hay que saber de vacunas. No sé si hay dudas, preguntas. Si no, pues ya es todo de mi parte. Igualmente, ahorita Kulik va a mandar lo que es la parte, me parece que es de hongos y parásitos. La va a mandar en un rato. Se la subo a lo mejor mañana, siendo realistas. Y si no, pues ya sería todo de nuestra parte. Ahí les mandé la retro gente ahí para que por favor está llenen y pues ya le dijo Rubén. Sí, él les manda la grabación, pero conociéndolo probablemente llegue mañana. No, no, hijo de puta.